vamos a entrar de lleno a nuestra siguiente ponencia, que me encanta que me hayan permitido presentarla, porque soy fan de esta personalidad que vamos a tener en estos momentos. Su conferencia se llama El arte del propósito, y el arte es el saber hacer. Habla sobre la importancia de la ponencia que vamos a tener con Luis Felipe Tovar, y quiero presentarlo. Él es originario de la ciudad de Puebla. Luis Felipe Tovar es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es miembro honorario de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Ha participado en más de 150 películas, 45 obras de teatro y 12 telenovelas. Ganador de 3 Arieles y de innumerables premios a lo largo de los casi 40 años de su trayectoria artística. Luis Felipe es director del Centro de Formación Artística y Actoral, el CET, en el que se han formado muy destacados actores. En 2019 participó en la serie El Recluso y El Prisionero número 1 por Telemundo Internacional. Participó también en la serie de TNT Internacional Bronco y la película Poderoso Victoria. Entre sus nuevos proyectos está su participación en la serie Malverde de Telemundo Internacional y ahora en Netflix. Es un primer actor referente mexicano internacional. Es el maestro Luis Felipe Tovar, quien está con nosotros para compartirnos su ponencia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Felipe Tovar y me da mucho gusto estar de verdad colaborando con este maravilloso evento de Fundación Grupo México dentro del marco Exposiciones 2022. Pues miren, me da mucho gusto el poderme comunicar con ustedes, el poder compartir con ustedes mi experiencia artística, el poder compartir con ustedes mi experiencia de vida. Realmente yo soy una persona muy afortunada, muy privilegiada, me siento muy bendecida porque he hecho algo a lo largo de mis 62 años de vida que me tiene satisfecho hasta el momento, que me tiene emocionado, que siempre me tiene estimulado, que siempre me tiene participando en cosas que amo, que disfruto y que les tengo un enorme respeto y de las cuales yo soy enorme promotor. Y estoy hablando del arte, la cultura y la educación. Les voy a platicar un poco de lo que tiene que ver con el origen. Pero antes de hablarles del origen, les quiero mostrar este objeto que ustedes están viendo en este momento y del que después voy a hablar y voy a contar una historia que siento que pueda aportar y que a mí siempre me genera una enorme reflexión. Bueno, pues para los que me conocen, ustedes sabrán que tengo ya mucho tiempo dedicado a trabajar en el ámbito de la actuación. Soy un actor profesional desde hace 42 años. Es una profesión a la que me dedico con toda la pasión del mundo. Es una profesión a la que abracé desde muy joven, prácticamente desde niño, y que he ejercido con enorme responsabilidad, con enorme cariño y siempre pensando que puede generar un beneficio para alguien que no conozco, para alguien como ustedes que en este momento nos están viendo a través de una pantalla. Todo tiene su origen. Pues yo, como el de muchas personas, fui llamado por una vocación que es lo que tiene que ver con el mundo del arte, con el mundo de la actuación, con el mundo de los escenarios, con el mundo del entretenimiento, con el mundo de los contadores de historias. Y siendo yo muy joven, desde muy niño prácticamente, ya tenía una enorme curiosidad por lo que significaban los signos que veía en una hoja de papel, por la escritura, por la literatura. Mi padre siempre apoyó esta curiosidad mía y me empezó a acercar al mundo de los libros, me empezó a acercar al mundo del conocimiento. Yo soy originario de la ciudad de Puebla. Ahí crecí, ahí fue mi niñez. Soy hijo de un ingeniero civil y de una mujer, de mi abuela,
Y digo que soy hijo porque ella fue la que me educó, al menos todo el proceso de mi infancia. Mi padre era ingeniero civil, como les menciono, mi abuela se dedicaba a la costura, era modista. Yo no sé si ese término ahora se use como se usaba antes, pero las modistas eran estas personas que se dedicaban a hacer vestidos de novias, vestidos para 15 años, vestidos para ocasiones especiales. Y mi padre y ella me empezaron a involucrar en un mundo que estaba muy relacionado con el mundo de la creatividad. Alrededor de mi infancia siempre había gente creativa y siempre había gente construyendo cosas. Crecí en un mundo de constructores, en lo que tenía que ver con el lado de mi padre, pues al ser ingeniero civil, pues vivía viendo cómo a partir de un terreno, de algo que estaba absolutamente llano, empezaba a surgir algo que se empezaba a convertir con el paso del tiempo en una edificación, en un refugio, en un centro de trabajo, algo que arropaba a la gente y que le daba la posibilidad de poder hacer y darle rienda suelta a lo que estaba intrínsecamente ligado con su profesión, que estaba intrínsecamente ligado con su labor cotidiana, que estaba intrínsecamente ligado con lo que tenía que ver con su actividad como trabajador, ¿no? Y entonces yo de niño viví entre un mundo de literatura, viví entre el mundo de la creatividad de mi padre, con las ciencias exactas, con los cálculos, y evidentemente en la enorme creatividad de mi abuela, que tenía que ver con los diseños y todo este tipo de cosas para que la gente los usara y para que la gente pudiera proyectar una imagen que estuviera de acorde a la situación, ¿no? Ya se los mencioné, todo lo que tiene que ver con las bodas, todo lo que tiene que ver con los 15 años y la ropa. Incluso yo la ropa que usaba era elaborada por mi abuela, cosa que era un poco extraño para mí, porque a mí yo quería ser un niño normal como todos que me acompañaban en la vida, y sin embargo también tenía que entender que mi abuela estaba haciéndome demostraciones de cariño, creándome estas prendas para que fuera yo distinto al común denominador. Entonces, en Puebla hace muchos años las cosas eran muy diferentes. Los niños salíamos a jugar, los niños salíamos despreocupados a la calle, no teníamos que estar siendo vigilados, había un margen de libertad muy amplio, podíamos explorar, podíamos asomarnos con mucha curiosidad, y era otra forma de vivir, sobre todo en la provincia. Crecí también en un mundo con valores religiosos muy, muy asentados, con valores religiosos que tenían que ver con la manera en la que habían sido educados mi padre, y evidentemente a mi padre como lo había educado mi abuela. Entonces, este niño tenía una enorme posibilidad de salir a la calle, y siempre, siempre, desde muy pequeño fui tremendamente curioso. Y mi gusto por la literatura me fue acercando al mundo del cine, porque en Puebla, como ustedes se podrán imaginar, hace 50 años o un poco más, pues solamente había un teatro y no había una actividad teatral, no había una relación muy, muy estrecha con lo que tuviera que ver con el mundo del teatro, con el mundo de la cultura, con el mundo, justamente como mencionaba hace un momento, de la educación. Solamente existía el teatro principal. Y mi padre era un gran conversador. Era una persona a la que me gustaba mucho escuchar. Y mi padre era un gran contador de historias. Y un gran contador de historias, también un gran aficionado al cine. Y gracias a mi padre, evidentemente, que era un gran conversador y que le gustaba mucho el cine, me fue acercando de él. Y entonces, dentro de todo este conservadurismo religioso, al que yo era un poco, no sé, como reactivo, porque siempre he sido un niño muy curioso, siempre fui un niño un tanto cuanto disperso y un tanto cuanto rebelde, no me gustaba ir a las ceremonias, a las homilías, a las misas y todo este tipo de cuestiones. Me gustaba hacer otro tipo de cosas, me gustaba mucho irme a asomar qué había más allá detrás de una pared, qué había más allá detrás de una esquina, qué había más allá detrás de una montaña, etcétera, etcétera.
y era yo un niño que le gustaba explorar. Entonces, mi padre, como les menciono, que era una persona muy religiosa, me condicionaba diciéndome que si yo iba los 5 días de la semana al catecismo, fíjense ustedes de lo que les voy a platicar, me regalaba unos boletos para que yo fuera a la matiné los fines de semana. Eso quiere decir, en los cines antiguamente no se pasaba una película como hoy. En los cines de provincia y también aquí en la Ciudad de México, todos los que gustábamos de ver qué pasaba en una pantalla, podíamos ver por un solo boleto hasta 3 películas. Entonces yo los sábados y los domingos se los dedicaba a ver cine. Y siempre, desde muy pequeño, desde la primera vez que me senté frente a una pantalla, el fenómeno de ilusionismo que se producía una vez que se apagaban las luces y por medio de un proyector empezábamos a ver imágenes en esa pantalla, yo entraba inmediatamente en la convención, me sumergía en estos universos paralelos y empezaba yo a tener momentos de verdadera, insisto, de fascinación y de una conexión muy fuerte con lo que sucedía ahí, con las historias que veía que se contaban, con los personajes que aparecían, con estos universos que no tenían nada que ver con la realidad en la que yo habitaba. Y a través del cine y a través de lo que se veía en la pantalla, mi imaginación volaba y yo me dejaba ir. Y siempre, cuando se terminaba la historia, cuando se terminaba la película, me quedaba yo un poco sentado en la butaca un rato pensando que quería que se volviera a repetir lo más pronto posible este acto de magia, como lo sigo sintiendo hasta el día de hoy, y que volviera a surgir una nueva historia. Con el paso del tiempo, para no extenderme mucho, esta curiosidad se convirtió en una vocación. Cuando mi padre muere, yo tenía 14 años de edad. Entonces tengo que abandonar la Ciudad de México tengo que abandonar la ciudad de Puebla para venirme a vivir en la Ciudad de México con mi madre, que ya habitaba aquí. Como ustedes podrán entender, por lo que acabo de mencionar, pues soy hijo de una familia disfuncional, de padres que se habían separado, pero yo aprendí también desde muy joven que los padres no tienen uno por qué juzgárselos. Yo era muy pequeño, no lo entendía, y hasta el día de hoy sigo sin entender. Pero siempre mis padres fueron muy, 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 muy preocupados por ver que creciera bien y porque tuviera acceso siempre a lo más importante que yo considero una persona, que tuviera acceso a la educación. Cuando murió mi padre, evidentemente estaba yo muy joven, era prácticamente un niño, pero era un niño que ya tenía una serie de cimientos, o sea, una serie de bases que me ayudaban a poder empezar a ver la vida de una manera distinta, porque a partir de este evento mi vida cambió. Cuando llego a la Ciudad de México, yo ya venía con la idea de convertirme en actor. Ya tenía la idea de que había un lugar, que tenía que haber un espacio. No conocía de escuelas, conocía muy poco la Ciudad de México. Todo lo que pasaba en la Ciudad de México me parecía maravilloso, como me sigue pareciendo hoy. Lo caótico, o sea, todo lo que tenía que ver con la cantidad de gente, la cantidad de automóviles, la cantidad de todo lo que sucede en una ciudad tan cosmopolita y tan grande como es la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo. Yo estaba verdaderamente fascinado y convencido que tenía que estar en el lugar donde la vida me había puesto y tenía que aprovechar. Entonces, un poco más adelante les platico todo lo que tiene que ver con el origen, porque un poco más adelante, cuando mi madre me preguntó que qué quería yo hacer en la vida, una vez que terminé mi preparatoria, yo dije que me quería dedicar a ser actor. Entonces mi madre me vio con mucha ternura, mi madre me vio siempre con mucho cariño, evidentemente dándome una demostración de amor. Trató de insinuarme un poquito que era una carrera muy difícil, que era una carrera donde solamente había espacio para seres que tuvieran un enorme talento, que tuvieran una apostura, un perfil físico que regularmente pensaban que se requería para estar frente a una cámara, para estar parado en un escenario. Yo no sabía bien a bien si yo podía cumplir con esos requisitos, pero yo sentía que de algo dentro de mí, o sea, había un llamado muy fuerte por saber lo que pasaba en un escenario, por saber cómo se elaboraba lo que sucedía en una pantalla.
Y pues sucedió lo que tenía que suceder. Encontré apoyo en mi madre y me dio la oportunidad de que yo pudiera dedicarme a estudiar actuación. Pero ¿cómo fue que llegué yo al mundo de los actores? Fue una ocasión que estando con los amigos en la preparatoria, siendo muy joven, compartiendo y escuchando comentarios de las actividades que hacían mis compañeros en sus ratos libres, una de ellas, una chica, una vez me comentó que iba a su ensayo de teatro. Y ahí me llamó poderosamente la atención y yo le pregunté, oye, ¿tú estudias teatro? Y me dijo, sí, yo estudio teatro. Le dije, ¿dónde estudias teatro? Y me dijo, yo estudio teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y le dije, ¿qué haces ahí? Me dijo, no tomo clases, me estoy preparando para ser actriz y espero que con el paso del tiempo me pueda convertir en una actriz profesional. Y yo dije, ahí es donde estudian los actores que se convierten en profesionales, los que vemos en el cine, los que vemos en el teatro y los que vemos en la televisión. Me dijo, sí. Ahí es donde se preparan a conciencia y es la escuela con mayor prestigio que existe en nuestro país. Y yo le pedí que me invitara a ver un ensayo. Quería ver lo que hacían, quería ver la manera en la que trabajaran, quería acercarme a este mundo de los actores, quería acercarme a este mundo de lo que está relacionado con el terreno del arte. Y así fue. Una tarde llegué, en ese entonces, la escuela de actuación estaba detrás del auditorio, ahí estaba la Escuela de Arte Teatral, y hay una sala que existe hasta el día de hoy que se llama la Sala Villaurrutia. Arriba de la Sala Villaurrutia hay un letrero que reza y que dice Escuela de Arte Dramático, como se acostumbraba antes, decía Escuela de Arte Dramático. A las escuelas de actuación antes se les denominaba como escuelas de arte dramático. Fíjense las palabras que estoy utilizando, arte y dramático, ¿no? Entonces, yo, siendo, como les menciono, muy jovencito, llegué a este ensayo, entré a la puerta, llegué a la puerta de la Sala Villaurrutia, no había absolutamente nadie, no había vigilante ni nada. Traspasé, vi que había una puerta enorme que era la entrada de la Sala Villaurrutia, la entrada del teatro, abrí la puerta del teatro, y una vez que abrí la puerta del teatro, lo que vi que estaba pasando en el escenario cambió mi vida para siempre. Me quedé en shock. Me quedé completamente hipnotizado por lo que estaba sucediendo ahí. Empecé a ver un grupo de jóvenes que estaban mostrando algo que es muy difícil que pueda mostrar el común denominador de la gente. Sus emociones y sus sentimientos, poniéndolos al servicio de una historia y compartiéndolo con los demás. Cuando hablo, digo compartiéndolo con los demás, me refiero a una audiencia. Eso solamente era un ensayo, pero viéndolos ensayar, me di cuenta que había una enorme mística alrededor de todo esto, de lo que tiene que ver con estar con el escenario, que trabajaban con enorme disciplina, que trabajaban con enorme respeto, que trabajaban con su sensibilidad a flor de piel, que trabajaban con su epidermis. Inevitablemente hizo un efecto enorme en mí y yo, con todo respeto, esa tarde cerré la puerta sigilosamente, me quedé sentado en las escaleras de la Sala Villaurrutia y dije, yo de aquí soy. Y entonces empecé a buscar la manera de acercarme a esta escuela para saber cuáles eran los requisitos que se necesitaban para poder empezar a formarme como actor. Todo lo demás fue relativamente sencillo. Tuve que hacer un examen de admisión, un examen de aptitudes para ver si era yo considerado uno de los estudiantes, porque la escuela recibe muy pocos estudiantes, solamente recibe como 20, de entre 5,000 o 10,000 solicitudes de todo el país. Y yo fui uno de los afortunados que pude tener acceso a formar parte de la primera generación de licenciados en arte teatral. Ya dejó de ser una carrera que se le veía como oficio para empezar a hacer una licenciatura, y una licenciatura que ya tenía validez en la SEP, y evidentemente eso a mi madre y a mi familia les daba mucho gusto,
Porque siempre alrededor del mundo de la actuación hay una cuestión, hay tanta mala información que se piensa que la gente que se dedica al mundo de la actuación va a tener una vida muy difícil, va a tener una vida muy tortuosa, tormentosa, donde no va a tener, o sea, su vida privada se va a hacer pública, etcétera, etcétera, pero por encima de todo es competitiva y a muy pocos les da la posibilidad de tener una calidad de vida digna. Con esto quiero decir, donde la recompensa económica es algo que no se alcanza a percibir como en otras profesiones de una manera puntual. Y sin embargo, cuando se me abrió la posibilidad de que pudiera yo entrar a la carrera, entré. Y yo, esto lo tengo que mencionar, siempre no fui un muy buen estudiante, no fui muy bueno nunca para las ciencias exactas, pero sí era un buen estudiante en relación con todo lo que tiene que ver con las ciencias humanas, la historia, la geografía y todo este tipo de cuestiones. Y cuando entré a la escuela de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, me convertí en un estudiante de excelencia. Cambié mis hábitos por completo. Todo el tiempo que había perdido haciendo otro tipo de cosas, la escuela me absorbió y estaba yo ahí todos los días, participaba de las 4 de la tarde a las 10 de la noche, etcétera, etcétera. Y lo hacía yo con enorme pasión, con enorme responsabilidad, con enorme disciplina, que son factores que son importantísimos en la formación de un actor. Y ya formándome como actor, evidentemente, para empezar a tener acceso y experiencia en lo que tenía que ver con mi trabajo a futuro, el Instituto Nacional de Bellas Artes hacía programas, y aquí es donde empiezo, hacía programas de educación para jóvenes y niños de todo lo que tenía que ver con el sistema escolar, con todo lo que tenía que ver con los diferentes niveles académicos, para que los jóvenes y los niños se acercaran al teatro. Y yo empecé a trabajar en algo que se llamaba teatro escolar. En ese momento yo no acababa de entender que ya era una especie de labor social. Yo solamente era un actor que estaba empezando a adquirir experiencia, que estaba empezando a adquirir tablas y que al mismo tiempo ya era requerido para participar en este tipo de responsabilidades, de compromisos, y estar en un escenario a mí siempre me parece un acto de enorme responsabilidad y un enorme acto de valor, porque hay que hacer cosas que regularmente la gente no hace, ¿no? Que no hace en su vida. Tenía como esa licencia, pero esa licencia no se les otorga a todo el mundo. Me preparé, y mi trabajo, gracias a Dios, a pesar de que era muy joven, empezó a tener demanda. Los directores, los productores empezaron a fijar en mí, pero también los maestros empezaron a fijar en mí. Y uno de mis maestros se dio cuenta que yo tenía cierta vis cómica, que podía funcionar más o menos bien en el terreno de la comedia, y me invitó a participar en el primer evento en el que ya tuve conciencia que estaba trabajando para una causa social específicamente. Algo inédito y que además no se ha vuelto a hacer en este país y que me parece verdaderamente escalofriante, incluso escandaloso, es que empecé a participar en un programa que se llamaba Teatro para la Educación Especial. Y cuando menciono esto de Teatro para la Educación Especial, me refiero que hacíamos obras de teatro que estaban pensadas y diseñadas para jóvenes y niños que sufrían alguna discapacidad. Y con esto me refiero a autismo, con esto me refiero a parálisis cerebral, con esto me refiero a síndrome de Down, y con esto me refiero a cuestiones que tienen que ver con alteraciones de la salud mental. Y el trabajo que hacíamos, lo que hacíamos en el escenario era completamente diferente a como lo hacemos en nuestra labor cotidiana profesional. Había que contar las historias de otra manera para que la información llegara, valga la repetición, de manera correcta. Entonces, el vivir esa experiencia trabajando con niños y trabajando con adolescentes discapacitados que llegaban al teatro muy emocionados porque la mayoría de ellos por primera vez entraban a un teatro, no conocían una sala de teatro, no sabían lo que pasaba en un escenario, no sabían, insisto, lo que sucedía con este fenómeno de ilusionismo, donde empezaban a aparecer personajes y donde se empezaban a contar historias maravillosas. Su capacidad de recepción era tan fuerte y la manera en que lo demostraban era emocionándose de una manera totalmente distinta a como lo hacía el público convencional. Era muy extraño porque lo hacían entre aplausos, entre explosiones de júbilo, cada quien a su manera y evidentemente de cómo lo podían proyectar de acuerdo a su discapacidad. Y para mí, cada vez que terminaba estas funciones, me dejaban un poco
como apachuradito al corazón, porque empecé a darme cuenta de lo privilegiado y de lo bendecido que era por el solo hecho de que mi sistema psicomotriz pudiera funcionar normalmente, que mis brazos, que mis piernas, que mis ojos, que mis oídos, que mis 5 sentidos pudieran trabajar activamente, porque desgraciadamente hay muchos seres humanos, niños, jóvenes, adolescentes, gente de todas las edades que no lo pueden hacer. Empecé a tener conciencia y empecé a darme cuenta que mi labor como actor no solamente podía ser funcional como un intérprete que cuenta historias que tienen que ver con el mundo de la ficción, sino que podían aportar algo que pudiera generar un beneficio a los demás. Lo que pasaba con los niños, yo era algo que comentaba y compartía con los demás, y siempre con la ilusión de saber que iba yo a regresar al día siguiente, que iba a escuchar estas risas distintas, iba a escuchar estas expresiones de júbilo diferentes, que iba a ver mover las manos y los aplausos, incluso algunos que no alcanzaban a chocar, pero podía detectar el brillo de los ojos y la emoción en todos los que estábamos ahí, la audiencia y los que participábamos con el evento. El proyecto fue tan interesante que se convirtió también en literatura. Todo esto, todos los procesos y todo lo que se veía en el escenario se empezó a convertir en libros para que sirvieran al mismo tiempo para otros maestros que evidentemente le tenían que dar continuidad y para que lo pudieran replicar de una manera más o menos semejante, dándole siempre a cada quien la libertad de que pudiera contar su historia de manera diferente, pero que pudieran aportar específicamente a un grupo que siempre ha estado un tanto cuanto marginado, a estos seres invisibles que no vemos en la calle, pero que ya reunidos ahí, de verdad se convirtieron en una explosión de energía que nutría absolutamente a todos, hombres maravillosos, inteligentes, niños, o sea, de todas las edades y de todos los estatus. Entonces yo salía muy contento y cuando entendí que el teatro, que la actuación tenía una función social, sentí que estaba yo en el camino correcto. Con el paso del tiempo, pues evidentemente yo empecé, o sea, este programa desgraciadamente, y aquí quiero hacer una acotación, duró aproximadamente como 3 años y de repente se empezó a desvanecer. Llegan administraciones, tienen otro tipo de ideas, tienen otro tipo de propuestas, pero esta propuesta maravillosa de hacer teatro para niños con discapacidad, para adolescentes con capacidades diferentes, se quedó como aislado, como que les dejaron de prestar atención y como que ya no interesó mucho. Y yo lo lamento hasta el día de hoy. Desde entonces no he visto que vuelva a suceder algo semejante. Este grupo siempre se queda marginado, este grupo siempre se queda aislado de los proyectos, de las propuestas, de todo lo que en algún momento dicen que se les van a ofrecer. De repente, con el paso del tiempo, se nos olvida, se les olvida. Pero ahí están, permaneciendo atentos y algunos esperando que se pueda abrir una esperanza, que se pueda abrir una puerta en la que ellos puedan participar. Bueno, ese fue el primer contacto que tuve en relación con mi carrera y los programas sociales. Me dio mucho gusto ver cuando salió el libro que se llamaba Teatro para la Educación Especial, ya aparecía mi nombre como parte de este maravilloso proyecto que siempre voy a extrañar. Ojalá las generaciones que están escuchándome, los jóvenes, lo puedan retomar porque de verdad es algo muy importante y muy necesario, de verdad, importantísimo. Trabajar en la salud mental es algo que si lo hacemos de la manera correcta siempre vamos a tener seres más auténticos, más honestos, más transparentes, más responsables, más propositivos y evidentemente mejores seres humanos. Con el paso del tiempo, yo tuve el privilegio también de estudiar gracias al apoyo de fundaciones, de la Fundación Mexicana de Cineastas. Por eso apoyo tanto el trabajo de las fundaciones, como el caso de Fundación México, gracias al apoyo de la Fundación Mexicana de Cineastas, me becaron para que fuera yo a estudiar a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. En San Antonio de los Baños en Cuba, estando becado, me di cuenta, y justamente porque la filosofía y la ideología de aquellos años, estoy hablando de 1988 aproximadamente, pues Cuba ha sido siempre un país socialista, con visos comunistas, donde en ese entonces todavía el líder
era Fidel Castro, donde todavía había una idea muy romántica de lo que tenía que ver con el socialismo, la equidad, ¿no? El bienestar para la gente más necesitada, el arte y la cultura y la educación como bandera para que la gente pudiera tener acceso a cosas que son importantísimos y que es un alimento fundamental para el espíritu de todos los seres humanos. Si nosotros tenemos acceso a la educación, estamos prácticamente teniendo acceso a una llave que abre todas las puertas. Entonces, yo en esta escuela tuve la oportunidad de compartir con especialistas y con profesionales de todas las latitudes del mundo, porque esta escuela fue una idea en su origen del maestro Gabriel García Márquez con Fernando Birre, un director argentino, y estaba diseñada para que todos los estudiantes del mundo que tuvieran la capacidad y que hubieran cubierto los méritos pudieran estudiar ahí y que hubiera un intercambio permanente de experiencias, de conocimientos. Y yo fui un alumno más de esa escuela muy aplicado. Pero ahí va la cuestión. Cuando yo regresé de estudiar de la Escuela de Cine de Cuba, yo me daba cuenta que el cine mexicano había cambiado su rumbo. Habíamos tenido una época maravillosa, lo que todos conocemos como la época de oro del cine mexicano, con grandes actores, con grandes directores, con grandes historias, un cine mexicano muy reconocido en el mundo, un cine mexicano muy aplaudido, actores que se convirtieron en leyendas que todos conocemos y que permanece en su historia de vida hasta el día de hoy. Y entonces, el cine mexicano había cambiado su ruta y de repente las historias que se contaban eran malas, incluso algunas vulgares, prosaicas, para un público, y lo voy a decir, poco informado, para un público del que se abusaba de su ingenuidad. Y como, o sea, se rompió la continuidad de esta generación, dejó de hacerlo con la misma continuidad, y dejó de hacerlo con la misma continuidad porque al cine le apareció un enemigo que hasta el día de hoy, y no es un enemigo, es un amigo, un compañero, pero en ese entonces, pues evidentemente partió en dos a nuestro cine mexicano, que fue, y ese amigo, ese compañero con el que ha tenido que compartir las historias, se llama televisión, ¿no? Cuando apareció la televisión, pues evidentemente los actores, los directores, empezaron a mudarse al campo de la televisión porque tenía evidentemente pues un mayor impacto, se podía llegar a mucha más gente, a muchas más personas. Y entonces, cuando yo regresé de la Escuela de Cine de Cuba, lo que había aprendido tenía muchas ganas de compartirlo con los demás, porque en México había escuelas de teatro, maravillosas escuelas de teatro, empezando por la que yo estudié, que es la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, y otras muy importantes como el Centro Universitario de Teatro, la Facultad de Filosofía y Letras, etcétera, etcétera. El cine, yo no sé si ustedes sepan, lo que vemos en la pantalla es solamente el resultado del talento de muchos especialistas, entre ellos evidentemente los actores, pero yo lo que hago en la pantalla es solamente, insisto, como que en el resumen de lo que hacen muchos especialistas, mostrando su trabajo a través de la historia que están contando los actores. Y entonces yo regresé fascinado de esta experiencia académica. Quería compartirla con mis compañeros. Estaba muy interesado en porque las historias del cine pudieran cambiar, en que pudiéramos formar un grupo de gente que tuviera ese tipo de conciencia para poder recuperar la confianza en el público, para poder recuperar a ese público que nos había abandonado y que había dejado de asistir a las salas porque ya lo que hacía el cine mexicano francamente no les interesaba, porque además la competencia, todo lo que tiene que ver con la industria más grande del mundo, que es la industria norteamericana, pues es abayazadora, tremendamente abayazadora, con producciones con las que no podemos competir hasta el día de hoy por cuestiones de carácter presupuestal, pero no, porque hoy sí ya les podemos competir, porque ahora tenemos talento y tenemos artistas que no solamente son altamente competitivos, sino que logran poner la imagen del arte y del cine mexicano muy, muy en alto en el mundo en general. Después ya platicaré un poquito de eso. Pero cuando yo
estaba trabajando con esta serie de inquietudes, un amigo mío, me recomendó, me dijo, oye, Tovar, a ti que te gusta tanto la docencia, a ti que te gusta compartir tus experiencias, a ti que te gusta, que estás tan interesado en que pueda evolucionar el mundo de la actuación y que no se quede anclado en todo lo que tiene que ver con las viejas prácticas que ya perdieron vigencia, donde las historias se sienten acartonadas porque acartonados los actores están, porque hay cierta rigidez, porque se ha dejado de trabajar en algo muy importante que tiene que ver con la creatividad, las historias ya eran un tanto cuanto repetitivas y todo este tipo de cuestiones. Me dijo, vamos a poner una escuela. Y entonces yo le dije, vamos a poner una escuela, a mí me parece muy aventurado, yo no sé si puedo asumir esa responsabilidad, porque requiere de mucho trabajo, requiere de mucho tiempo y evidentemente requiere tener un equipo de especialistas para poder ofrecer los servicios para el entrenamiento y la formación de seres que se van a dedicar a una profesión tan noble como es la actuación. Pero no solamente la actuación, sino la actuación para el campo cinematográfico. Entonces, y eso yo se lo había entendido muy bien y me había dado cuenta que el cine tiene una serie de especificidades técnicas donde cualquier actor que pudiera entender de narrativa iba a poder hacer de su trabajo más efectivo, más eficiente, independientemente del talento. Porque el talento, yo lo considero y lo digo con toda honestidad, el talento es un regalo de Dios, es un don. Dicen los norteamericanos, it's a gift, ¿no? Cada quien tenemos un talento para diferentes cuestiones en la vida, ¿no? El talento en el mundo del arte, el talento que tienen los pintores, a mí me provoca también una enorme empatía porque nada me seduce más que la creatividad. Nada me provoca más que ver cómo alguien trabaja con su imaginación. Entonces me aventuré y dije, no vamos a hacer una escuela, vamos a hacer un taller. Un taller donde se frague, donde se trabaje, donde se tomen las cosas con su responsabilidad y con un grupo muy reducido para que yo los pueda atender y para que pueda compartir con ellos mi experiencia artística y mi conocimiento. Lo que había adquirido evidentemente hasta ese momento. Ya hace 23 años inicié una labor maravillosa que se llama el CET, el Centro de Formación Artística y Actoral. Yo en ese momento no sabía, yo solamente quería colaborar, como se los vengo mencionando, con lo que tenía que ver con mi paso por el mundo de la actuación, cómo lo veía, cómo lo practicaba, cómo lo ejecutaba y cómo lo compartía. Entonces, la escuela empezó a tener mucho éxito porque era algo diferente. No había escuelas, fue la primera escuela donde se empezó a trabajar con actores que solamente, o que se empezaban a entrenar independientemente de que tuvieran una educación artística relacionada con el teatro, específicamente para el campo cinematográfico. Y empezamos a tener mucho éxito, gracias a Dios. Y luego empezaron a surgir propuestas para que ya no fuera solamente un taller, sino para que fuera una escuela en toda la extensión de la palabra. Entonces eso ya evidentemente requería de mayor responsabilidad, de elaborar un plan de estudios y lo más importante, del personal docente, de los especialistas, de quienes comparten lo que han aprendido en la vida y lo que han aprendido en el escenario con los chicos que se van a formar. Entonces, me dijeron, vamos a abrir grupos para niños, vamos a abrir grupos para adolescentes, y yo, que fui un niño muy curioso, como les mencioné, y por eso empecé por el origen, dije, creo que yo vine a Puebla porque tengo no solamente una responsabilidad y una vocación, tengo una misión. Y recordé que cuando yo era niño no había tenido, como mencioné hace unos momentos, la posibilidad de tener un espacio donde yo pudiera expresarme, donde mi sensibilidad trabajara en relación con algo que era totalmente auténtico y que tenía que ver con mi naturaleza humana. Y buscamos con mucha seriedad a los especialistas que considerábamos, y evidentemente trajimos gente del teatro, porque con los niños hay que tener una sensibilidad distinta, hay que trabajar de una manera distinta. La actuación básicamente tiene una parte lúdica que está relacionada con el juego, pero tiene también cosas con las que los niños y los adolescentes tienen que entender de una manera muy, muy sutil, pero sintiendo que siempre hay una figura de autoridad y que se llama disciplina, porque los actores trabajamos, como se lo mencioné, con muchísima disciplina.
Entonces conseguí los especialistas y empecé a trabajar con niños, con adolescentes, con gente que se iniciaba en el mundo de la actuación, y los resultados fueron fantásticos. El nivel de creatividad que llegaba a la escuela de todas las edades, en la escuela de la que le estoy hablando hasta el día de hoy, sigue abierta para todos los que estén interesados en el mundo de la actuación. Pero yo me quedaba verdaderamente encantado con lo que veía, me emocionaba raudales, porque me empecé a dedicar a formar niños que se iban a empezar a integrar al mundo de la actuación profesional, adolescentes que se iban a empezar a integrar en el mundo de la actuación profesional, pero todo dirigido específicamente para gente que estuviera interesada en el mundo de la actuación. Entonces, así como yo llegué de la provincia, como llegué de Puebla, empezó a llegar mucha gente del interior del país. Empezó a llegar gente de los rincones más alejados de nuestro país, gente así que como yo salí de Puebla con el interés de estudiar actuación, desde sus ciudades empezaron a llegar y a nutrir nuestro queridísimo CET, nuestro queridísimo Centro de Formación Actoral. Y empezó a tener mayor demanda y empecé a recibir mensajes, que es para donde voy, donde había muchos jóvenes, niños, hombres, mujeres también de todas las edades, que tenían mucho interés en el mundo de la actuación, pero que por alguna razón u otra no podían salir de la ciudad donde vivían, de las regiones, algunas muy lejanas donde habitaban. Y de repente yo tomé la decisión de que si los actores no podían venir a mi escuela iba a estar a donde estuvieran los actores. Y entonces inventé un programa que hasta el día de hoy lo sigo haciendo también, que se llama El CET Viaja. Mi escuela se llama El CET. Y hay una especie de labor social, y después les voy a platicar de la escuela. La escuela que tengo hace una labor social permanente, porque es una escuela que no trabaja con apoyos de ningún tipo, ni con apoyos de gobierno, ni con apoyos de iniciativa privada, ni con apoyos de nadie. Trabajan con el apoyo de su servidor, de Luis Felipe Tovar. Mucho de lo que hago en la vida, de lo que hago con mi trabajo de actor, lo estoy constantemente aportando para que otros jóvenes, niños y hombres y mujeres de todas las edades puedan educarse en el terreno de la actuación. Tenemos un sistema de becarios enorme. Muchos de los actores que ustedes ahora ven en la pantalla, muchos de las nuevas generaciones se han formado dentro de mi escuela. Pero entonces mi escuela empezó a salir a las regiones, empezamos a ir primero a las ciudades más grandes y después a las ciudades más pequeñas, y siempre, y lo digo sin arrogancia y sin soberbia, siempre con enormes resultados, porque soy una persona que se toma las cosas muy en serio y con mucha responsabilidad, porque además trabajar con la sensibilidad de la gente es algo que me merece todo mi respeto, porque es algo muy delicado. Pero un día, y aquí es donde empieza la historia que quiero compartir con ustedes, un día me hablaron para hacer un proyecto diferente. Me hablaron para que hiciera yo un proyecto que pudiera ayudar y colaborar en lo que tenía que ver con los niños y adolescentes que viven en situación marginal, que tienen problemas de adicciones y evidentemente donde hay brotes de violencia por las condiciones en las que viven, falta de educación, evidentemente carencias muy fuertes de carácter económico y familias terriblemente disfuncionales. Y todo es el cóctel perfecto para que los chicos desde muy jóvenes encuentren la ruta más corta, que es lo que tiene que ver con el dinero fácil, que es lo que tiene que ver con las confrontaciones y todo este tipo de cosas. Para hacerlo muy claro, pues lugares donde los jóvenes y los niños desde muy pequeños ya se empezaban a unir a grupos, o sea, que los conocemos como pandillas, y que hoy todo eso es lo que vemos como que se ha convertido muy a nuestro pesar, muy dolorosamente en lo que es el crimen organizado. Y hasta trabajo me cuesta decirlo, porque nada más el hecho de pensarlo, siento una enorme responsabilidad y me gustaría colaborar y aportar más. Y me invitaron a trabajar con este grupo de niños que estaban marginados. Yo nunca había trabajado con niños que no tuvieran que ver con el mundo de la actuación, y dije, es una responsabilidad enorme. Y sabía que tenía que tener el apoyo de un grupo de personas especialistas que me ayudaran a hacer esta labor, porque esto no se puede hacer solo. Los actores estamos acostumbrados a trabajar en colectivo y evidentemente trabajar con un grupo de personas que siempre están dispuestas a colaborar y apoyar en causas que me parecen tan nobles y tan importantes y tan necesarias, tan indispensables para la vida y la formación de cualquier persona, en cualquier ámbito, ¿no?
El arte nos acerca, nos sensibiliza, nos aproxima a lo que tiene que ver, para empezar con nosotros mismos y lo que recibimos del exterior. El arte nos convierte en personas diferentes. Lo peor que puede suceder si nos acercamos al mundo del arte, lo peor, el peor de los escenarios, es que nos sensibilicemos, que podamos ver las cosas de manera diferente. Los actores, antes de ser una imagen en la pantalla, antes de ser una presencia en un escenario, somos solamente eso que ustedes ven aquí. Literatura. Somos literatura. Somos producto de la imaginación de alguien que se atrevió a escribir una historia, y nosotros, con el apoyo de todos estos especialistas que les menciono, llámese directores, escritores, y toda la gente que participa en las diferentes áreas, o del teatro, o del cine, regularmente son seres muy propositivos, muy inteligentes y muy arriesgados, ¿no? Y entonces me dijeron, arriésgate, Luis Felipe, es un proyecto que puede ser importante para ti, para tu escuela, aunque no sean, o sea, chicos que se dedican a la actuación o que tengan interés por la actuación, puedes hacer algo por ellos, les puedes cambiar la vida. Entonces yo lo veía con mucha seriedad, pero me ponía un tanto cuanto renuente, ¿no? Buscaba la manera de justificar, porque decía, yo no sirvo para hacer esto, porque mi labor es educar a los chicos que sí ya tengan inclinación por la actuación, porque yo no soy reivindicador de las causas perdidas. Yo pienso que solo tienen que hacer otro tipo de agrupaciones, con otro tipo de dinámicas, o con una proyección distinta de cómo poderlos ayudar, porque es necesario que los ayudemos, hoy más que nunca, hoy más que nunca. Todas esas cosas que se quedaron abandonadas, si las retomáramos, de verdad que tendríamos una sociedad diferente, una sociedad distinta. A veces me preocupa mucho esto, ahora en demasía, sobre todo cuando mis hijos estaban creciendo, pero ahora me preocupa mucho más, porque sigo trabajando con niños y porque sigo trabajando con adolescentes, pero no me quiero desviar. Pues resulta que acepté este programa del gobierno del estado de Morelos, ¿no? Y entonces yo acostumbro a trabajar con grupos muy reducidos, con grupos de 15, cuando mucho 20 jóvenes que están entrenando, que están formando conmigo como actores. Y ahí me llegó un grupo como de 150 chicos, una cosa verdaderamente descomunal. Pero chicos que se querían acercar al mundo del arte, chicos que tenían interés por querer saber qué pasaba, cómo se contaba una historia, cómo podíamos contar una historia, pero chicos que no conocían de disciplina, chicos que tenían problemas muy serios en su casa, chicos cuyos referentes de lo que tiene que ver con la vida en general, con el trabajo, con la honestidad, con el compartir, son distintos a los que vemos con la gente que puede tener acceso, por lo menos a los niveles básicos de educación, como puede ser la primaria, la secundaria, la preparatoria, etcétera, etcétera. La mayoría de ellos con escolaridad trunca, algunos de ellos con problemas muy graves incluso para poder leer, para poder escribir. Entonces yo dije, voy a asumir la responsabilidad y vamos a trabajar. Fíjense lo que les voy a platicar. El primer día que llego, estaban todos los chicos, no paraban de hablar, no paraban de gritar, no paraban de dar demostraciones de que ellos eran una pequeña comunidad que se conocía y que iba a ser muy difícil que yo les pudiera convencer de que ellos podían hacer algo por sí mismos y que incluso podían empezar a modificar ciertos hábitos para poder evolucionar, para empezarse a entender a ellos mismos y poder mostrar un rostro diferente, que es lo que me gustaría a mí que se viera en la sociedad en general, porque eso es justamente la razón de la educación, ¿no? Que vayamos entendiendo mejor las cosas y que si las ponemos en práctica vemos cómo las podamos mejorar, cómo podamos mejorar nuestro entorno, cómo podamos mejorar en las actividades cotidianas, en nuestras actitudes, en la manera de relacionarnos con los demás, el respeto, en la comprensión, en todo lo que tiene que ver con la transparencia, con la honestidad. La honestidad es una palabra que me gusta mucho compartir, ¿no? No lo contrario, no, la honestidad. Si todos somos honestos,
nuestro mundo sería diferente. Si todos somos transparentes, nos podríamos comunicar con claridad. Si todos fuéramos auténticos, ya nos hubiéramos liberado de tantos temores, de tantos traumas, de tantas cosas que venimos arrastrando, para podernos mostrar sin cortapisas y poder mandar siempre el mensaje que queremos dirigirle a alguien, a otra persona, a un grupo de personas, con mayor claridad, para que nuestra voz pueda ser escuchada y pueda ser escuchada con atención. Entonces, yo no podía con estos niños, yo estaba a punto de abortar el proyecto, y aquí viene la parte, aquí es donde les voy a platicar. Digo, ¿qué voy a hacer con ellos? Estos niños empezaban a ser irrespetuosos, yo los veía como respetuosos, como maleducados. Estos niños no se preocupaban por su aseo ni por su arreglo personal. Estos niños llegaban adolescentes completamente rebeldes, con una figura, no hay una figura de autoridad que les merezca respeto, y mucho menos la de un maestro, y mucho menos la de un maestro que enseña actuación, que no sabemos ni para qué nos vaya a servir eso. Entonces yo empecé a idear una serie de historias para que pudieran encontrar algo que es muy importante y que, que nos da la posibilidad de reflexionar, que se llama la ley de identificación, que es con la que trabajamos los actores. Lo que yo hago en una pantalla es para que mi audiencia, para que mi espectador se identifique con ciertas situaciones y algunas no las pueda replicar, todo lo que está relacionado con la parte negativa y con la parte oscura de la naturaleza humana, ni lo intenten replicar porque ya saben en qué acaba la historia, y todo lo que tiene que ver con la generosidad, todo lo que tiene que ver con el amor, todo lo que tiene que ver con este tipo de valores nos hacen mejores como personas. Entonces, yo no sabía bien a bien cómo aprovechar el tiempo con ellos, que fuera de manera altamente efectiva, y empecé a construir una serie de escenas donde pudieran verse reflejados en esta ley de identificación, ¿no? Donde para ellos el escenario se convirtió en una especie de espejo que les diera la oportunidad de entender entre lo que estaba bien y lo que no estaba bien, entre esta línea invisible de carácter ético donde sabemos lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Lo que nos va a dar la posibilidad de tener una vida digna o lo que nos puede representar todo el tiempo obstáculos en el camino. Entonces, no sabía qué hacer bien a bien. Construía historias, porque a mí me gusta mucho escribir. Escribía historias para los niños, escribía historias para los adolescentes y no encontraba. Y de repente, una mañana me quedé viendo mi escritorio y vi que en mi escritorio, encima de mi escritorio, había una piedra que me había regalado mi hijo, que era muy pequeño en ese entonces. Y entonces dije, eureka, ya está, ya lo tengo. Y ahí les va la historia. Llegué al grupo y les dije, vamos a hacer una serie de escenas, vamos a escribir una serie de historias. Les di la oportunidad de que se mostraran, les di la oportunidad de que trabajaran con su energía para poderla expandir, para que la gastaran siempre con enorme beneficio, para que pudieran conocer su cuerpo, para escucharlos yo también, de qué me querían hablar, para conocer sus temores, para entender sus miedos, para entenderlos. Y les dije que en la siguiente clase me trajeran una piedra. Una piedra. Todos se me quedaron viendo y me dijeron que para qué demonios quería yo que llevaran una piedra si era una clase de actuación. Y yo les dije que quería que llevaran una piedra. Al otro día, no todos llegaron con su piedra, pero vamos a poner el porcentaje muy alto, como de un 90%, llegaron con una piedra. De acuerdo al intelecto, de acuerdo a la naturaleza de cada quien, hubo quien me trajo unas piedras enormes, de verdad unas piedras enormes, y hubo otro que trabajando con la ley del menor esfuerzo me trajo una piedra incluso más pequeña que esta. Entonces, hicimos nuestra clase y al final me preguntaron que para qué demonios les había pedido que llevaran una piedra. Y entonces yo les dije que les iba a contar una historia. Yo no sé si ustedes sepan, es algo que aprendí en algún lugar, no sé dónde lo escuché, pero yo lo practico y siempre me ha dado maravillosos resultados. Alguien un día me platicó que los seres humanos, desde nuestro origen, aprendimos a entender el concepto de paz. Los hombres, los originarios de cada región, incluso los originarios de los originarios, una vez que se encontraban frente a frente, levantaban la mano
y en la mano tenían una piedra porque veían en alguien que no conocían una especie de amenaza. Y una vez que veían que no representaba ninguna amenaza, soltaban la piedra y mostraban la mano donde no la había. Y de esa manera es que los seres humanos empezaron a enseñar que no había piedra en la mano, que no representaba ninguna amenaza, y nos empezamos a estrechar la mano. Y desde entonces es estrechar la mano para todos nosotros, para la humanidad entera, es un signo de paz. Así empezó la historia, ¿no? Y entonces, esa piedra, que aparentemente no tenía ningún sentido para ellos, esta piedra en las zonas marginales, en las zonas más desprotegidas, cada vez que un niño ve una piedra, la utiliza como si fuera un objeto, como lo es, contundente, muchas veces para agredir o para lastimar. Para agredir o para lastimar. Hay niños a quienes les parece una enorme travesura aventarle piedras a los vidrios, aventarle piedras de uno al otro, lastimarse con ellas, se puede convertir incluso en un arma poderosa que nos puede llegar hasta quitar la vida. Algo tan sencillo como esto, y lo podemos encontrar tirado en la calle. Entonces, en cuanto yo les di la prueba, la piedra, en cuanto les dije que todos sacaran su piedra, lo primero que hicieron es querer manipular la piedra como si la piedra fuera justamente un arma con la que habían aprendido que este objeto era para lastimar a alguien. No, o sea, era para hacer daño. Y yo les empecé a explicar que íbamos a empezar a entender el mundo del arte como este mismo objeto dejamos de percibirlo de esta manera porque está muy lejos de que esté diseñado para hacer daño, sino que está diseñado para construir, que está diseñado para modificarse. Y entonces, entre escena y escena de las que hacíamos, yo les iba pidiendo que cada día a su piedra le fueran dibujando algo, que tuviera que ver con su experiencia de vida, que tuviera que ver con el entorno de donde vivían, lo que tuviera que ver con su familia, de cómo entendían la vida, de cómo la imaginaban, porque todo en nuestro mundo es prácticamente redondo, como lo estamos viendo aquí, y al mismo tiempo es cíclico como las historias que siempre contamos. La gran sorpresa de todo este asunto es que de repente las clases de actuación seguían y seguíamos contando historias donde se establecía esta ley de identificación, pero empecé a ver algo que empezó a suceder, y esa es la razón por la cual yo había llegado ahí. La razón por la cual yo había llegado ahí es porque estos jóvenes y estos niños empezaron a hacer de esta piedra algo verdaderamente maravilloso. Empezaron a plasmar sus imágenes, sus conceptos, sus ideas, sus sueños, sus ilusiones, su manera de entender la vida y su manera de entender el mundo, su manera incluso de entender su contexto. Los que llevaban piedras más grandes empezaron a hacer cosas maravillosas. No se han fijado que la Ciudad de México está llena de muros que están grafiteados. Tenemos artistas que son muy jóvenes y que buscan la manera de expresarse y que buscan la manera de comunicarse, lo hacen por medio de grafitis en las paredes. Y el panorama que vemos en toda la ciudad, pues no es muy grato, ¿no? Para la vista, porque a pesar de que tienen una sensibilidad artística, no la pueden ubicar en el lugar correcto. Y entonces no solamente empezó a suceder eso, sino que empezaron a entender que esta piedra, que aparentemente estaba diseñada para hacer daño, se empezaba a convertir en una joya de enorme valor. Algo que estaba construido por ellos, algo que se había modificado por ellos, algo que les estaba cambiando la vida porque empezaban a ver el mundo de una manera diferente. Y se dieron cuenta con el paso del tiempo que lo que en un principio era una piedra se había convertido en una joya. Porque hicieron joyas verdaderamente, hicieron cosas no solamente artesanales, sino tremendamente creativas, un pensamiento, una oración, un enunciado lleno de colores, lleno como insisto, de creatividad, pero también de su mundo interior. Entonces fue cuando me di cuenta que la actuación tenía el poder de poder transformar vidas, tenía el poder
de cambiar la mentalidad de las personas desde muy jóvenes. Que la misión que yo tenía era compartir este tipo de cuestiones para que los niños pudieran trabajar en algo muy importante, en colectivo, porque solamente en colectivo es que podemos lograr grandes cosas, porque justamente por eso es que a veces no funcionamos como sociedad, porque tenemos un pensamiento aislado y egoísta y solamente lo que nos pasa a nosotros nos importa y a veces dejamos de pensar en los demás. Y empezaron a unirse entre ellos y dejó de haber divisiones, empezaron a trabajar espalda con espalda y empezaron a trabajar con enorme alegría. Este proyecto duró aproximadamente 3 meses y lo que yo vi fue un enorme cambio en todos y cada uno de ellos, en los niños, en las niñas, en los adolescentes, cómo se acercaban a la literatura, cómo se acercaban al mundo de la pintura, cómo se acercaban al mundo de la danza, porque las piedras bailan, las piedras ruedan, porque empezaron a colgarlas con hilos. Y después, entre escena y escena, nos dimos cuenta que no solamente teníamos 150 piedras, sino que teníamos 150 joyas. Que teníamos 150 joyas que juntas y reunidas eran el equivalente al pensamiento y a la naturaleza de cada uno de los integrantes de este grupo, de este pequeño grupo social. Entonces, cuando terminó nuestro taller, todos me dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta piedra? Yo me la voy a llevar por separado y la voy a tener como recuerdo y voy a recordar siempre ese taller. Y yo les dije, no, esta piedra la vamos a reunir como el de tu compañero. Y vamos a juntar la otra piedra y vamos a juntar la otra piedra y las vamos a poner alrededor de algo que vamos a darnos la oportunidad de ver juntos crecer. Y juntamos todas las piedras y se veía de verdad un conjunto de joyas que brillaban, que destacaban por sus colores. Y yo me tomé la libertad de expresar mi sentir y mi gratitud con ellos y de quererlo compartir para el resto de mi vida haciendo lo siguiente. Tomé la decisión de que todas estas piedras enmarcaran algo que fuera muy representativo en relación con la evolución, con el crecimiento y con la vida. Y compré un árbol muy pequeño, un árbol muy pequeño. Y entonces me llevé a todos los chicos con su piedra, y en el Jardín Borda de Cuernavaca, Morelos, pusimos un árbol que desde entonces está acompañado por las piedras, las joyas que enmarcan el crecimiento de todo este árbol. Y en los años que han pasado, todos estos chicos van a ver cómo va creciendo el árbol, que ellos cuidan, que ellos protegen, y todos van siempre acompañados de alguien que le dicen, esto es algo que hice yo por los demás. como dice el refrán, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Eso, conforme, o sea, ellos viendo cómo iba creciendo el árbol, se van a dar cuenta cómo iba la evolución de su vida. Cambió su vida. Les perdí el rastro a la mayoría de ellos. Algunos no los he vuelto a ver. Algunos de ellos más adelante se incorporaron a mi escuela de actuación. Algunos de ellos no solamente se incorporaron a la escuela de actuación, sino que se han convertido en hombres y mujeres que son un orgullo para el mundo de la actuación, del entretenimiento de México, y un orgullo para el arte de nuestro país, ¿no? A nivel internacional, así se las pongo. Entonces, el poder colaborar, el darme cuenta que trabajar con nuestra sensibilidad, que trabajar con los jóvenes, que trabajar con los niños, no solamente es hacer programas emergentes que los ayuden a salir del paso, sino que les den la oportunidad de aprender, que les den la oportunidad de crear, que les den la oportunidad de trabajar en colectivo, que les den la oportunidad de escuchar y entender a los demás, que les den la oportunidad de poder contar su historia, porque en cada joya antes piedra hay una historia de un maravilloso ser humano que se sensibilizó a través del terreno del arte y del arte de la actuación. Y solamente quiero rematar diciéndoles que esto no lo digo yo, esto tiene que ver, es un capítulo más de mi vida como actor, es algo que quiero compartir con ustedes porque me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la niñez, con la juventud, porque ese es nuestro futuro y lo tenemos clarísimo. Si nuestros jóvenes y nuestros niños no están educados, va a ser muy difícil que tengamos adultos
que puedan hacerse responsables y que puedan construir el futuro que le van a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones. Y les decía que esto que voy a decir para rematar, no lo digo yo. Esto ya lo dije gracias a lo que he leído en la vida, y esto lo escribió Bertrand Russell. Y dice así: estamos en este mundo para ampliar el conocimiento y para ampliar el amor. Si la vida me da la posibilidad de poder ayudar junto con mi escuela, junto con mi pasión y mi vocación por la docencia, a que se pueda ampliar el conocimiento, habré cumplido con mi misión. Porque se acuerdan que les platiqué, que les dije que sentía que tenía una misión. Y si la vida me da la oportunidad de poder ampliar el amor por medio de mi trabajo y mi cariño por mis semejantes, yo creo que poder, cuando llegue el momento, irme tranquilo, irme en paz, y que la gente pueda recordar: algún día estuve colaborando y estuve participando en algo que escuché, o en algo en lo que trabajé con Luis Felipe Tovar, actor. Muchísimas gracias. Es una historia linda. Fascinante, fascinante. Luis Felipe Tovar nació con una misión de buscar un espacio de expresión, y es un gran testimonio de resiliencia, de entrega, de estudio, de que aprovechó sus zonas de oportunidad, además de que recibió una revelación para apoyar a las causas sociales. Aprendió una manera diferente de contar historias, y además un valor muy importante de los muchos que vimos en él es el agradecimiento. Me encantó esta parte en donde decide conformar su escuela, su taller llamado El Set, para poder sensibilizar a niñas, niños y adolescentes en el arte de la actuación. Y habló de varios valores muy importantes, como la disciplina, como el respeto. Me encantó también esta parte cuando decidió que el set viajara y llegara hasta las personas que no podían ir a tomar estas clases. Luis Felipe Tovar es un artista en toda la extensión de la palabra, que además es activista, y estas dos sumas de dones y talentos lo vuelven un activista innato. Esta historia de la piedra fue, bueno, maravillosa, esto de soltar la piedra para luego estrecharnos con la mano como un acto de paz, y luego fíjate cómo logró trascender con todos estos alumnos para que esta piedra se volviera una joya, escribieran su historia en la piedra, aprendieran a trabajar en colectivo, en grupo, el valor del trabajo en equipo, y luego hizo este conjunto de joyas que brillaban. Asimismo, después conformó un árbol, y entonces aquí se dio toda la trascendencia, pero además generó arte, porque precisamente el arte es lo que nos ayuda a que nuestras niñas, niños y adolescentes salgan de las calles. El arte desde cualquier disciplina. Luis Felipe Tovar es un gran testimonio que estamos muy honrados de haberlo tenido. Totalmente, Marce. Yo igual, que yo nada más estaba viendo, escuchándolo, digo, sé que duró un poco de tiempo, pero para mí fue nada. O sea, la verdad es que podría estarlo escuchando todavía más tiempo. Y bueno, ¿qué te digo? Aquí nuestra audiencia no son preguntas, es mucho amor el que le dan, principalmente, ¿no? Agradeciéndole todo su conocimiento, su plática, su humanidad y todo esto. Digo, el chat se llenó pues de mucho amor para Luis Felipe. La verdad es que, y no es para menos, la verdad, qué gran historia, y qué bueno que nos la haya compartido. Me encanta porque nos dejó las fibras así como muy sensibles, y además nos dejó el reto de hacer nosotros, cada uno desde nuestra trinchera, la diferencia y lograr esta trascendencia. Entonces, pues nos nutrió, fabuloso, muy bien. Ahora, si me permites, Xavi, me gustaría también continuar agradeciendo. El agradecimiento es un valor. Agradecemos a Fase 2, a la Fundación Empresarios por Puebla, Ibero Puebla, New Ventures,
al gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento de Puebla, que son de los 50 aliados que nos han estado apoyando para la realización de esta Expo Red de Asociaciones Virtual 2022. Buenísimo, Marce. Pues sí, muchas gracias a todos y cada uno de nuestros aliados. Nada más como comercial rapidísimo, la actividad de selfie sigue vigente, ¿eh? Y los estamos monitoreando, estamos viendo que ya van varias personas quienes han subido, ¿no? Valeria Guzmán, Miriam, Elisa, Fundación Unidos para Dar, Complejamente, Comunícate y Enseñas, que de hecho son parte de nuestros chicos intérpretes, también subieron su foto, Fundación Montosa, Mariana Guadalupe, Mafer Martínez, Maribel Ángeles, Bienes Raíces, Sor Gabriela, Xochitl, Jimbo, bueno, tenemos varios, y recuérdenlo, la actividad es quien tenga mayor número de likes va a ganar nuestros premios, y son 3, los recuerdo. El primer lugar son 3 accesos a una charla exclusiva con Miriam Amaro para analizar sus redes sociales, más un libro sobre emprendimiento social por Juan del Cerro. El segundo lugar son 2 accesos a esta charla, más un libro de procuración de fondos llamado Fundraising and Zombies. Y el tercer lugar, un acceso a la charla exclusiva y un libro sobre fortalecimiento institucional. Entonces, sigan ahí todavía adquiriendo más likes. Hay por ahí unos que se van peleando el puesto. Entonces, sí, la verdad es que espero lo puedan disfrutar todo esto que nos está proporcionando la Fundación Grupo México.